Nuevamente buenas tardes para todos. Entonces vamos a hacer la presentación de esta actividad última del curso seminario Doctor Filosofía Moderna, Filosofía Kantiana. Bien, un saludo cordial para el profesor Iván Vázquez. El autor de esta presentación es Pavel Villalobos. Okay. Bien. Se ve precisamente necesario y pertinente el hacer unos apartes como introducción a esta presentación. Entonces, podemos decir que lo que acontece en la fundamentación kantiana es una posibilidad interna de la ontología como una revelación de la trascendencia de la subjetividad de la persona humana. En eso consiste el giro copernicano, es decir, darle el vuelco al eje central de la divinidad intangible que se daba en la Edad Media y poner al sujeto humano trascendente como el centro del mismo. Inclusive también darle el vuelco ya no al objeto de conocimiento, sino al sujeto conocente. Plantea ahora que la pregunta por la esencia de la metafísica es preguntar por el hombre, es decir, se formula una pregunta antropológica, pero una antropología empírica y no tanto una antropología propiamente pura. Bien. También es importante tener como un preámbulo que el resultado de la fundamentación kantiana consiste en la comprensión de la conexión necesaria entre antropología y metafísica. Es una interdisciplinaridad que se va gestando y desarrollando en la filosofía de Soto. La fundamentación metafísica de este autor es una fundamentación de una metafísica del fin último, es decir, una metafísica especial. Que tiene como pilares lo que normalmente toda ciencia y por qué no fundamentada en la misma filosofía se versa sobre sus tres pilares: la cosmología, haciendo alusión a la naturaleza; la psicología, haciendo alusión al hombre; y la teología, haciendo alusión a Dios como aquel ser trascendente. Por eso se debe citar textualmente ya en este preámbulo, en este contexto, puntualmente se va a citar acá, en el cual dice: todo interés de mi razón, tanto el especulativo como el práctico, se reúnen en las tres preguntas siguientes. Ahí entonces vamos a desarrollar las tres preguntas iniciales para obviamente desembocar en la última pregunta propiamente del pensamiento kantiano, y es ¿qué es el hombre? En la primera, pues obviamente hace alusión a qué puedo saber o qué puedo conocer. Por lo tanto, esta evoca una disciplina propiamente epistemológica, es decir, de conocimiento. Una epistemología concretamente habla del estudio del conocimiento, la teoría del conocimiento. Por eso su base textual del pensamiento kantiano es la crítica de la razón pura y, por qué no, los prolegómenos. Aquí concretamente también quiere hacer alusión al autor en cuanto a que el hombre goza de una disposición natural de racionalidad. Esa es la esencia fundamental y su característicamente propia humana. Por lo tanto, el saber humano se refiere a la naturaleza de lo que está ahí delante, es decir, a la naturaleza completamente, reconociendo y entendiendo obviamente que no conoce la cosa en sí, sino conoce al fenómeno. Por eso vamos a evocar unos conceptos importantes y fundamentales de la filosofía kantiana. El fenómeno, por lo tanto, para Kant es un dato de la intuición sensible, es la forma como se da la cosa en sí, es decir, cómo la cosa en sí se aparece al sujeto. ¿Sí? Es decir, aquí hay un concepto importante que a veces ha perdido el enfoque y el significado que se daba en sus inicios, en su esencia, y era la apariencia. La apariencia era cómo se aparece la cosa en sí al sujeto. Bueno, el otro concepto importante es, o categoría kantiana, es el neúmeno, que hace alusión a la cosa en sí. Aquí pues hay llamemos una figura que hace una comparación, una analogía frente al giro copernicano, ¿no? Copérnico obviamente desarrolla un ejercicio heliocéntrico, transponiendo al geocentrismo que gozaba de autonomía, autoridad en la ciencia y en el conocimiento desde la postura aristotélica. Aquí obviamente hay ese vuelco, ese giro
no tanto desde el punto de vista, o mejor, sí, desde el punto de vista filosófico, en la persona de Kant, en cuanto a que le da el vuelco ya no en el centro como tal, se enfocaba al objeto, sino al sujeto. El sujeto es el eje fundamental de esta dinámica de la reflexión filosófica. ¿Qué puedo saber o conocer? Pues yendo en esta misma dinámica armónica, es entender que hay tres fases concretamente. Una es de sensibilidad y sensación en cuanto a la primera fase en la que posibilita a que el hombre pueda conocer qué, la naturaleza, pueda conocer qué, el fenómeno de la cosa en sí. Pero también aquí hace una alusión importante Kant, y es que esa cosa en sí, o eso que conoce la cosa en sí, no lo puede considerar tanto como lo múltiple de lo universal, ¿sí? Lo múltiple era lo particular de la cosa que conocíamos o que conocemos hasta ese momento, hablando hasta la época moderna. Por eso también hace alusión y da claridad a la categoría de intuición, y él la considera como el dato dado por el contacto inmediato con el objeto. Aquí entonces viene otra fase importante del entendimiento, ya después de esos datos adquiridos por ese contacto inmediato, pues llega a ser procesado por el entendimiento, que es el factor activo de esa capacidad espontánea del filósofo, y aquí se desarrolla lo que es la lógica trascendental. Entonces, en ese orden de ideas, se van a desarrollar lo que son conceptos para algunas ideas, conceptos que van a permitir el desarrollo de la ciencia. ¿Quién lo logra y quién lo permite depurar? Pues precisamente la razón, logrando juicios sintéticos a priori. Para, por qué no decirlo, tener como fin último el desarrollo de un conocimiento intelectual. ¿Quién la desarrolla? Pues la dinámica del ejercicio de la crítica de la razón pura. Sin embargo, aquí reconoce Kant que hay un límite de la razón, porque no puede conocer la cosa en sí en su plenitud, sino los fenómenos que ella evoca en ese contacto inmediato con el sujeto cognoscente. A grandes rasgos se puede hacer una síntesis de esas fases importantes que se da en el desarrollo de la epistemología, de la teoría del conocimiento en el pensamiento kantiano. Uno que hace alusión a la sensibilidad, la otra fase del entendimiento para lograr un conocimiento del objeto como fenómeno, que es importante tenerlo en cuenta aquí, y concluye Kant con sus propias palabras, cito: todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, pasa de estos al entendimiento y termina en la razón, porque es la que precisamente esa facultad propia, innata, característica del ser humano, es la que logra la depuración del conocimiento en sí, ¿sí? ¿A través de qué? De la razón como el tribunal último del conocimiento. Aquí pues está la ilustración de esta figura que nos puede dar más claridad frente a la misma argumentación. Bien. Luego pasamos a otra pregunta. La pregunta es: ¿qué debo hacer? Ya hace alusión obviamente al obrar, a una disciplina ética o filosofía moral, a los actos propiamente del hombre. ¿Fundamentado en qué? En su texto Metafísica de las Costumbres. Bien, aquí hace mención unos conceptos importantes: el obrar, el tun, en alemán, o la acción, que es el Handel, que evoca precisamente la dinámica y la función de esa libertad de la voluntad en esa antinomia, ¿no? Entre lo que es propiamente en su esencia como un estado natural, pero que debe llegar y lograr y reconocer esa capacidad racional que también es inherente en el hombre, y logra precisamente llegar a ese fin último teleológico, que es una capacidad racional de libertad y de autonomía, propiamente como esa facultad del sujeto cognoscente. Bien, las acciones humanas, por tanto, se hallan reguladas por las leyes de la naturaleza, que son los hilos conductores reguladores de la naturaleza, pero no solamente por ellas, sino que también a la razón, de una u otra manera, permite lograr lo que nosotros conocemos como esos imperativos categóricos. Es importante también tenerlo en cuenta, es decir, que la máxima
es emitida no tanto por la naturaleza, sino por la razón humana. Aquí, por eso los conceptos importantes de la naturaleza como tal emite unas utilidades, una utilidad de principio teológico, es decir, los fines últimos, una utilidad sistemática, concibiendo a la historia como un sistema, como un todo, una utilidad teórica en la cual busca rastrear los explicativos de la razón humana, una utilidad pragmática de prefigurar la política como un escenario dinamizador del obrar del hombre y, ¿por qué no?, de la sociedad como un colectivo, una utilidad moral que infiere el desarrollo pleno del ser humano en lo moral, en lo comportamental, en sus actos en sí. Ya sería como la praxis, inclusive aquí se va a desarrollar precisamente esa crítica de la razón práctica, por qué no decirlo. Por eso hacemos alusión a una sentencia de Kant en la cual dice que dos cosas llenan mi ánimo de admiración y respeto. Una es el cielo estrellado sobre mí y la segunda es la moral que habita en mí. Bien, siguiendo el desarrollo de la pregunta ¿qué debo hacer? Pues hace una alusión también directa a la política, a esta disciplina completamente de reflexión filosófica, práctica, evocando obviamente a partir de la exposición brindada por el profesor Iván en sus presentaciones, en sus videoconferencias, se evoca el tercer principio, el cuarto principio, el quinto principio, el séptimo y el octavo principio en torno a esta pregunta dentro del contexto político, haciendo alusión del tercer principio, los instintos naturales y versus la razón, el sobrevivir y el vivir bien. En el cuarto principio, ese antagonismo dialéctico de la insociable sociabilidad como un estado natural versus una sociedad civil, en cuanto a que permite la posibilidad de una existencia de un estado político-social. Aquí precisamente reafirma y ratifica en el quinto principio ese estado de naturaleza versus sociedad civil. El séptimo y octavo principio hace alusión a los principios de autoridad y como cosmopolitismo, es decir, una intencionalidad de lograr a través de un contrato social la unificación de confederaciones de estados cosmopolitas. A partir de ello, obviamente, desarrolla también Kant dos enfoques en el pensamiento político. Uno es el normativo, el segundo es el descriptivo. El primero es más normalista, fundamentado en pensadores como Platón, Aristóteles y Tomás Moro, tendientes a un estado ideal, versus un enfoque descriptivo con una postura más realista, fundamentado en Hobbes, en Hume, en Maquiavelo, buscando un restablecimiento de la relación entre política y filosofía moral, ya que se encontraba hasta esa fecha una disyuntiva entre las mismas. Ese conflicto de interés particulares versus moralidad. Interés particulares en lo político versus moralidad dentro de la misma dinámica de filosofía moral, ahí donde se presentaba ese divorcio y la intención de él es tratar de conciliar esa disyuntiva que estaba presente hasta su época. Por lo tanto, concluye Kant que el ser moral es un actuar racional por esa capacidad inherente en el hombre, así como así somos seres libres e indeterminados, autónomos, porque la autonomía es dada precisamente por la capacidad racional y no quedarnos en esa heteronomía propia del estado natural del hombre. Ahí es donde se va a desarrollar precisamente a partir de esa racionalidad el imperativo categórico como el deber ser, el deber obrar del sujeto racional. Las dos, por lo tanto, permite a la Confederación de Naciones lograr una sociedad cosmopolita justa a través de ese contrato social entre los ciudadanos cosmopolitas. Bien, ya lo habíamos ratificado, el estado de naturaleza y el estado civil fundamentado en un contrato social. Ok. Bueno. ¿Qué debo hacer? Ya hace alusión, pues, en esta dinámica es una reflexión de la filosofía de la historia, entender que hay una idea universal del sentido cosmopolita, universal, es decir, colectivo, público, por qué no decirlo, donde viene la confrontación de lo público y lo privado. Tiene un propósito, es decir, entender que la historia universal es caótica, pero es la razón la que va a dar una directriz esencial de lograr
direccionar, por qué no decirlo, ese fin último, ese fin teleológico de la historia. Por lo tanto, evoca una existencia, una fuerza que dinamiza la historia misma a través de un ideal figurativo. Seguimos ratificando, de ahí precisamente el postulado, la argumentación de entender que la filosofía tiene unos fines teleológicos. Se fundamenta precisamente en el principio noveno, en el cual genera una articulación entre filosofía e historia. Por lo tanto, en el pensamiento kantiano, la filosofía de la historia tiene unos rasgos ilustrados importantes, que es la autonomía, como aquella capacidad de aquel individuo que ha superado la mayoría de edad, aquel que tiene capacidad de racionar, capaz de pensar por sí mismo y obviamente de darse sus propias normas. Si se desarrolla esa capacidad en el hombre, el sujeto ilustrado, logra la emancipación. ¿Emancipación sobre qué? De tener autonomía de tomas de decisiones ante las autoridades religiosas, políticas, militares o intelectuales, y no una obediencia ciega dogmática que se evidenciaba hasta ese momento históricamente hablando. Por lo tanto, la historia la entiende como aquel ejercicio de un desplegamiento en el acontecer de la vida humana. Hay unas finalidades propiamente de la historia, y las finalidades es entender que la libertad de la voluntad y la conciencia moral se manifiesta en las acciones morales. La historia es la narración de las acciones propias del sujeto, ¿sí? Porque es aquel que obra desde el punto de vista racional. También entiende que la historia está hecha desde la libertad individual, con un hilo conductor dado por la misma naturaleza, pero debe llegar a su máxima a partir de la orientación de la razón como tal, ¿sí? La concepción de la historia, como hemos dicho, entonces es una historia en desarrollo constante, progresivo de las mejores disposiciones del género humano. Es una tarea desarrollada en las disposiciones no tanto individuales, sino colectivas y en especie. El hombre no está dirigido por el instinto, sino por la racionalidad, que es una característica, un rasgo propio del hombre, del sujeto racional, que dinamiza obviamente su acción humana. El motor, por tanto, de la historia son las disposiciones humanas con sus antagonismos, lo individual, lo social, lo fenoménico, con lo neúmeno, lo empírico y lo ético. La esencia humana no puede realizarse sino en sociedad, por lo que la sociedad debe ser el modelo donde el hombre encuentre mayor libertad, una relación entre poder y derecho en la cual se alcanzan los objetivos propuestos. La tarea es inalcanzable sin la colaboración de todos los estados, por eso se pretende lograr una sociedad internacional o una de estas confederaciones cosmopolitas. Bien. De esta manera, entonces, vamos y llegamos a la pregunta: ¿qué me cabe o qué puedo esperar? Obviamente hace alusión a una disciplina metafísica, entender que para Kant la metafísica no alcanza a ser una ciencia, sin embargo, entiende, la reconoce como aquel conocimiento fundamental del ente en su totalidad. Es la esencia del conocimiento del ser del ente, un conocimiento del ser, es decir, la posibilidad de conocer al objeto a partir de ese contacto con el fenómeno de la cosa en sí. Bien, es importante también diferenciar que lo que intenta dar claridad, y creo que lo logra Kant en su pensamiento y su reflexión filosófica, es que hay una metafísica occidental aristotélica fundamentada en la metafísica generalis versus a una metafísica post-aristotélica que se fundamenta en la metafísica specialis, ya un desarrollo a partir, por qué no decirlo, de la filosofía moderna, un poco más con una tendencia ontológica. Bien, ontológica, es decir, el estudio del ser. También diferencia este filósofo dos categorías importantes en relación al conocimiento óntico frente al conocimiento ontológico, dando claridad que el conocimiento ontológico es aquel que posibilita la conducta hacia el ente, hacia la experiencia óntica, es la relación del sujeto con el fenómeno de la cosa en sí, es decir, es el contacto que tiene ese sujeto cognoscente con el fenómeno, lo que permite que la cosa en sí logremos aprender.
versus a ese conocimiento ontológico que ya es la comprensión previa a la constitución del ser, que ya es una comprensión propiamente desarrollada, por qué no decirlo, en el pensamiento o en la razón, la capacidad del sujeto cognoscente. Entonces, aquí esperar en el pensamiento kantiano hace alusión a una esperanza en un sentido teológico en su relación en su relación de unión hacia Dios. Bien. Ahora, siguiendo esta misma dinámica del desarrollo de la pregunta, ¿qué me cabe, qué puedo esperar? Entendemos aquí a modo de síntesis, si nos lo permite, a grandes rasgos, es entender que la metafísica no la considera Kant como ciencia, no puede llegar a hacerlo. ¿Por qué? Porque no es posible un conocimiento de las cosas en sí mismas. Lo que podemos es llegar a una intuición de los objetos de conocimiento de la metafísica referente al alma, es decir, referente al hombre, referente al mundo, es decir, a la naturaleza y referente a Dios, desarrollando aquí una disciplina teológica. También, ¿por qué? Porque la experiencia sensible es el límite de todo conocimiento. Por eso, ese título que otorga en su pensamiento Kant de la crítica a la razón pura es entender que la razón, a pesar de su pureza, de su intento, de su exigencia, tiene unos límites. ¿Y quién la brinda? Los sentidos, esa experiencia empírica como primera fase, por qué no decirlo, del proceso de conocimiento. Ahora, sin embargo, plantea Kant que la metafísica es inevitable como tendencia natural. Tiene una función reguladora en el proceso de conocimiento. Señala los límites que no se deben trazar, ¿sí? Para obviamente desarrollar a través del método, del proceso de conocimiento, proceso cognitivo, estimula a que la investigación no se detenga, sino que sea progresiva. Bien, ya durante el desarrollo de estas preguntas llegamos o desembocamos a la pregunta fundamental. La pregunta fundamental es transversal. Sin esta pregunta no tiene sentido las anteriores. Entonces, en ese orden de ideas, se entiende que aquí, con esta pregunta, el filósofo desarrolla una antropología filosófica. En alemán, si no me equivoco en la pronunciación, hace alusión al Menschenkund, ¿sí? Haciendo alusión a que precisamente este desarrollo antropológico la determina concretamente al hombre no como un ser natural, sino un ser racional, ciudadano, cosmopolita. Esa pregunta última de Kant es indeterminada, llamemos dinamizada por la psicología racionalis. Es una pregunta que transversaliza el pensamiento kantiano. Por esta razón concluye Kant en lo siguiente, que el campo de la filosofía en sentido cosmopolita se deja resumir en las siguientes preguntas, que ya le hemos enunciado. Obviamente, invocando la última pregunta, que sería la cuarta, que es el hombre. Sin esta pregunta, las otras no tienen sentido ni fundamento. Y pues ya nosotros la hemos desarrollado, la hemos estudiado y la hemos evocado en esta presentación. La primera, ¿qué puedo saber o conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es permitido esperar? ¿Y qué es el hombre? Así las cosas para Kant. Esta última pregunta es el fundamento de las tres primeras y por qué no es el fundamento de su reflexión filosófica. A modo de conclusión, entonces podemos decir que esa antropología filosófica que desarrolla Kant parte precisamente de la característica propia de la razón humana, que es la que interroga, la que es capaz de, en su espontaneidad, mover al hombre a interrogarse, a cuestionarse, a conocer su entorno, a conocer la naturaleza, a conocerse a sí mismo y conocer ¿por qué no?, la esencia de lo trascendente de la cosa en sí. Entonces, ese preguntarse por el hombre es un interés propio, es un interés mismo de conocerse, de saber y reconocer que es un dinamizador problemático de su propia condición finita, de su condición limitada, y por eso también, ¿por qué no decirlo?, base de su crítica, de su limitación de poder lograr el conocimiento del hombre mismo, de la naturaleza y de lo trascendente. Sin embargo, su finitud, que es importante entender, es la base de su reflexión filosófica.
Entonces aquí hay una dialéctica importante entre un poder y un no poder, un Conan versus a un Nick Conan. En segunda medida es de un deber frente a un no haber cumplido todavía como ese compromiso en esencia del obrar del hombre racional. Y la de tercera dinámica es un permitir, el Dorfan, el esperar, el permitir versus aún no esperar. ¿Sí? Esa es a grandes rasgos lo que genera esa dialéctica en el pensamiento kantiano. Por lo tanto, para Kant el deber, esa naturaleza interna de nuestro sí mismo, es dado precisamente a partir de la capacidad de la naturaleza racional del hombre. Bien, a modo de conclusión, podemos decir entonces que esa antropología kantiana evoca o concibe al hombre como aquel sujeto cognoscente, aquel sujeto trascendental. Desarrolla, por tanto, un racionalismo crítico, una posición intermedia entre el racionalismo cartesiano, leibniziano, versus a ese empirismo desarrollado por Hume. También a través de esa misma reflexión antropológica, llamemos, divide ese quehacer de la razón en dos grandes, llamemos, en dos grandes esferas o dos grandes panoramas o disciplinas. Una de una razón pura, en la cual evoca precisamente a la estética trascendental, a la analítica trascendental, a la dialéctica trascendental, propia de la capacidad del conocimiento que puede lograr el hombre a partir de su facultad racional. Y la otra es una razón práctica fundamentada precisamente para desarrollar su crítica de la razón práctica desde la perspectiva ética, política y del derecho. Entonces, agradezco la atención prestada. Nuestros fundamentos bibliográficos para esta exposición están sujetas precisamente a los textos brindados en este curso. Se da profundidad a cada uno de los conceptos desarrollados por el autor. No siendo más, agradezco por la atención. Para todos, que tengan una feliz tarde. Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.